Buenos, queridos estudiantes. Vamos a hablar hoy de anatomía psíquica en Freud, en el pensamiento de Sigmund Freud. Las consideraciones que hacemos son de orden filosófico. O sea, tratamos de, a partir del análisis de Freud, hacer un análisis lo más racional, filosófico posible. Para eso las fuentes de Freud son nuestro principal elemento. Cuando hablamos de una anatomía psíquica, debemos recordar que Freud es un neurólogo que empieza a hacer vida neurológica, actividad neurológica, a finales del siglo XIX, en condiciones donde la neurofisiología estaba creciendo, se estaba experimentando, se estaba elaborando las primeras teorías sobre el funcionamiento del tejido nervioso, y los alemanes, y Freud metido en ese círculo, estaban en las investigaciones de lo que serían los potenciales de acción, el comportamiento, por lo tanto, del tejido nervioso desde el punto de vista fisiológico. Pues bien, la preocupación de Freud, avanzando de esas teorías neurofisiológicas hacia tratar de explicar el comportamiento, la conducta humana, generalmente creyendo que hay algo más en el ser humano que aquello que desde su naturaleza orgánica lo lleva a actuar, es donde llega a postular que hay un inconsciente, ¿m? Una vida inconsciente. Y por eso, esta vida inconsciente tiene que tener, como él dice, un ordenamiento, un programa, una anatomía. En la psicología para neurólogos, junto con Flix, tratan de, y junto con Ferenczi, tratan de elaborar una reestructuración de la vida precisamente psíquica, pero siempre considerando que hay una relación con lo anatómico. Posteriormente se va a ir, ya por los años 20, se va a ir desplazando de este pensamiento se va transformando y va apareciendo una organización más definida, cargada de energías, cargada de frustraciones, con elaboraciones postenergéticas de esa vida psíquica. Pero en la estructura base es lo que llamamos anatomía psíquica. Pues bien, en esa anatomía psíquica, lo que queda claro es el siguiente principio. El yo, o sea, eso que se ha acostumbrado a llamar la conciencia, la vida racional, no es tan fácil de valorar y no es tan fácil de creer. Hay elementos que nos hacen creer desde el punto de vista sintomatológico, desde el punto de vista del comportamiento humano, que no obedece a una degeneración del aparato orgánico. Hay comportamientos que nos hacen creer que el ser humano está jefeado, ordenado por condiciones internas, generalmente caóticas, que no se pueden conocer fácilmente, que por eso se llaman inconscientes. Entonces el rebote es que hay ciertos niveles en la conciencia, que eso que llamamos la vida consciente realmente está escondiéndose, porque lo que está detrás realmente es niveles de la conciencia. El primer nivel de la conciencia, el clásico, es precisamente eso, la conciencia, la vida consciente. Esa experiencia de que yo soy yo y que yo estoy frente a un medio y que yo tengo en ese medio relaciones con diferentes personas, contactos con diferentes personas y por ende también diferentes experiencias. El resultado de esto es que el contacto entre el yo y ese mundo exterior es al final un mundo de excitaciones, ¿m? Un mundo de contacto, de estimulaciones, de exposiciones también, entonces, a lo exterior, pero también el reconocimiento de que hay exposiciones que uno vive desde su particular personal interior y que todas estas expresiones internas y externas también se pueden revivir. Las externas se pueden retomar continuamente, podemos estar en contacto continuamente con familiares, con amigos, con experiencias escolares, con experiencias religiosas, con experiencias comerciales, con experiencias recreativas. Las revivimos,
Pero lo sucede lo mismo también con las experiencias interiores. Por ejemplo, la angustia, el miedo, la alegría, la pasión, el placer, el entusiasmo por algo o el dolor por algo que se vive por dentro. Por ejemplo, con la pérdida de los seres queridos. La conciencia tiene un nivel presente. Eso se vive, eso se revive en un presente, en un tiempo presente, psíquicamente presente. En una conciencia, entonces, del presente en un presente. Y por eso, entonces, la conciencia tiene que ver con la identidad. El yo, que en este momento se sabe que es el yo. La persona que en este momento siente que se ha caído en una grada y siente la sensación de dolor en sus manos, o que está en un examen y siente el terror de estar ante una pregunta que va a terminar por convertirse en un castigo para él porque no conoce el contenido de la verdadera respuesta. Así actúa el consciente. Pero hay otro nivel de la conciencia, otro nivel donde la conciencia no está tan totalmente participando, ¿no? Donde no está totalmente clara, porque hay una parte que es muy consciente y otra parte que ha quedado ahí como latente, ¿no? Como que se puede revivir, pero que ha quedado ahí nadando, flotando y que podría ser tomada a mano en caso de necesidad. Se trata del preconsciente. Entonces, en el preconsciente podemos decir que hay recuerdos latentes, ¿m? Y que estos recuerdos latentes salen espontáneamente, deliberadamente, o quiere decir entonces, o que tienen una expresión automática, ellos mismos se manifiestan al exterior, ¿m? Espontáneamente, o que uno los genera, genera el recuerdo, revive el recuerdo, por tanto la deliberación. Pero también estos recuerdos se pueden asociar o pueden ser generados por asociaciones, por comparaciones deliberadas o involuntarias que el yo va generando desde esa vida latente, consciente, no tan consciente, pero que se puede revivir, va generando porque algo le permite asociarlo. Vemos a una persona y creemos, mira, esta es tal persona, o me recordó a tal persona, o me recordó tal acontecimiento. Quiere decir entonces que a nivel temporal, la preconciencia está entre lo presente y lo pasado. Quiere decir entonces que es un momento temporal de conciencia e inconsciencia. Es muy extraño, ¿no? Es como estar pero no estar, porque todo está latente. Ahí se puede generar de un momento a otro un chispazo y con ello una conducta. Por eso se ha dicho que el preconsciente es un filtro, es una especie de sensor automático, porque el sujeto activa el recuerdo y entonces el inconsciente libera desde esa preconciencia, desde esa vida latente, se le pueden liberar no solo lo que estaba ahí como recuerdo, sino algo más interno. ¿M? El dolor, por ejemplo. La intensidad del dolor que se va liberando sin necesidad del control del yo ni el control del recuerdo, porque el recuerdo se puede generar en una dificultad peor siendo doloroso. Es una especie de filtro que se genera desde el consciente, desde un yo consciente, hacia un límite con lo inconsciente, donde el control parece más posible que imposible, ¿m? Porque hay una especie de deliberación en el fondo, hay una especie de enjuiciamiento de los procesos que se puedan revivir. Y esta otra parte, otro nivel, que es la inconsciencia. La inconsciencia es prácticamente, definámoslo, como un gran océano, como la profundidad de un gran océano, que es la imagen que tiene Freud. La inconsciencia es un gran depósito donde todo lo mental del pasado se encuentra,
pero también donde todas las experiencias se van sumando unas a otras y se van energéticamente, vean el concepto energético heredado de la neurofisiología en crecimiento de la época, donde lo neuroenergético está tratando de hacer intentos de salir a la superficie. Temporalmente hablando, el inconsciente no tiene momentos. No sabe de represiones, no sabe de controles, no sabe de imposibilidad de manifestarse. Es fuerza pura, es tendencia pura, es deseo de expresividad pura, es contradicción pura. Por tanto, ahí no existe lo legal, la restricción moral, el deber moral, pero hay una condición. Como es inconsciente y es una masa, un depósito gigantesco dentro de la personalidad que pasa inadvertido, que es difícil de conocer, precisamente por eso le es al ser humano difícil de tener acceso a esa inconsciencia, a esa realidad plena. En caso de tener acceso a esa realidad plena, pues prácticamente lo que sería es que la vida inconsciente absorbió, se tragó a la vida consciente y eso sería una auténtica locura. La misma persona sería contradictoriamente feliz estando viva y estando muerta, tendiendo a la vida y tendiendo a suicidarse. Es una serie de contradicciones. Por tanto, eso no se podría vivir nunca, porque serían todas las manifestaciones de búsqueda de placer, sea para la vida, sea para la muerte. Y por tanto, esto lo que nos revela es que el inconsciente es una realidad, la verdadera realidad según Freud. El inconsciente tiene una persona, una especie de personalidad que es difícil, no imposible, de ir diagnosticando, de ir conociendo. Y que la verdad está en relación con conocer a ese inconsciente. Pues bien, estos son los niveles de la vida consciente, estos son los niveles también de la personalidad. Freud hablaba entonces de que el ser humano está constituido de aparatos y de instancias. Los aparatos son el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Las instancias son aquellas estructuras propias de la identidad humana y que son llamadas yo, y es la identidad propia de quien se dice yo soy consciente de lo que hago, y que está ubicada básicamente en la conciencia, en el aparato consciente. Ahí es donde está el yo. Pero resulta que en el preconsciente hay una especie de super yo, de yo cultura que ha heredado sociedad, que ha heredado enseñanzas, religión, costumbres, legalidad, y que aparece como el verdadero censor, el que da la cara censurando, porque es el que pone el nexo con la cultura. Y el inconsciente, donde el aparato inconsciente estaría representado básicamente por, o en él estaría la instancia del ello. El ello es la instancia del yo, la instancia del ser humano, de la persona que busca el placer. ¿Mm? Eh, Tiene un gran componente de limitaciones, las intuye esas limitaciones, desea buscar el placer a toda costa, pero se limita por los principios culturales, inconscientemente se limita por los principios culturales. Y cuando se manifiesta libérrimamente, entonces aparecen las condiciones conductuales que Freud llama perversidades. Quiere decir entonces que desde el punto de vista cultural, la presencia del ello no es admisible. El control de el super yo es deseable y esperable para organizar la vida en sociedad, y el yo no es, al final de cuentas, tan poderoso, tan regulador y tan presentista como las teorías tradicionales nos dicen que es. Pues bien, los espero en otra próxima charla y espero haberles aclarado un poquito este panorama. Muchísimas gracias por su atención.